Hola, sean bienvenidos a ITEC Medicina. Hoy hablaremos de las mutaciones. Las mutaciones son alteraciones o cambios del material genético. Los cambios estables en la cadena de ADN son capaces de ser heredados, se les conoce como mutaciones. Vamos a encontrar mutaciones génicas o puntuales y también mutaciones cromosómicas. Más adelante vamos a explicarles un poco más lo que son cada una de estas. Primero debemos saber que las mutaciones pueden ser neutras, es decir, que no tienen efecto para el individuo, y también suelen ser negativas, que suponen un perjuicio. Vamos a encontrar algunas mutaciones que son positivas, que van a aportar algunas ventajas. Si estas mutaciones afectan a las células somáticas, solo tendrán efectos para el individuo, pero si estas llegasen a alterar a las células reproductoras, los efectos pasarían a su descendencia. Y las mutaciones trascendentes para las descendencias son las que están presentes en las células germinativas, como los óvulos y el espermatozoide. Y estas dan lugar a grandes o pequeños cambios, y estas van a causar enfermedades como mutaciones patógenas. Y las mutaciones que heredamos de nuestros padres se les llama mutaciones heredadas o hereditarias, y a las que se les da en un individuo sin que haya un progenitor con la misma mutación se les conoce como la mutación novo. Para saber un poco más de las mutaciones, vamos a hablarles un poco de su terminología. Así que vamos a tomar la definición que nos dio de Vries en 1901, que nos dice que las mutaciones era la de cualquier cambio hereditario en el material hereditario que no se puede explicar mediante segregación o recombinación. Y la definición de mutaciones a partir del conocimiento de que el material hereditario es el ADN y de las propuestas que nos dan de la doble hélice para explicar la estructura del material hereditario, como nos explica Watson y Cripps en 1953. Lo que nos quiere decir es que la mutación es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos de ADN y que la mutación es la fuente primaria de variabilidad genética en las poblaciones, mientras que la recombinación, al crear nuevas combinaciones a partir de las generadas por mutaciones, es la fuente secundaria de variabilidad genética. Vamos a encontrar también su origen de las mutaciones, que se da según el agente causante de las mutaciones, y estas pueden ser tanto artificiales y naturales. Vamos a iniciar con las mutaciones naturales o también llamadas espontáneas. Estas se producen de manera fortuita durante los procesos de duplicación del ADN y también en los reparos de los cromosomas de la división celular. Ahora la siguiente es la mutación artificiales o también llamadas inducidas. Estas son causadas por agentes mutágenos que van a alterar el material genético. Y los agentes mutágenos sabemos que pueden ser tantos físicos, químicos y biológicos. Los físicos, principalmente esta se da por radiaciones que dañan el ADN y como son las radiaciones ultravioletas, los rayos X y las radiaciones nucleares. En lo químico, vamos a encontrar sustancias químicas que van a interactuar con el ADN, cambiando sus estructuras o composiciones. Por ejemplo, el alquitrán del tabaco, el gas mostaza de las bombas químicas, entre otros. Y por último, los biológicos, que vamos a encontrar en algunos virus, o también llamado oncovirus, que pueden originar cáncer, virus como la hepatitis B y C. También vamos a encontrar bacterias como el Helicobacter pylori, que estas van a ser causantes de úlceras y estas van a estar relacionadas con el cáncer de estómago. Algunas causas de las mutaciones vamos a encontrar. Nos dicen que en 1929 el biólogo estadounidense Hermann Josephs Müller observó que la tasa de mutaciones aumentaba mucho más con los rayos X, y más tarde se vio que otras formas de radiaciones, así como las temperaturas elevadas y varios compuestos químicos, podían inducir mutaciones con frecuencias a las mutaciones resultantes en la esterilidad o en la carencia de desarrollo normal de un organismo.
Si estas mutaciones ocurren en los gametos humanos, pueden causar defectos en los nacidos. Si estos ocurriesen en las células somáticas, como hemos dicho, estas pueden desencadenar un cáncer. La tasa también se va a incrementar por la presencia de los alvéolos específicos de ciertos genes, conocidos como los genes mutadores, y algunos de los cuales carecen de ser que se producen defectos en los mecanismos responsables de la fidelidad de la replicación del ADN. Por último, vamos a encontrar al material afectado por las mutaciones. Según el material afectado, vamos a encontrar dos tipos de mutaciones, que son genéticas y cromosómicas. Continuaremos con las mutaciones moleculares o puntuales. Este tipo de mutaciones se caracteriza por el cambio de un nucleótido o grupo de nucleótidos. Esta mutación dependerá su manifestación en el grado de la alteración que haya sufrido el gen. Ahora, esta mutación también tiene diferentes subtipos. La mutación silenciosa. Este tipo de mutación se caracteriza por el cambio de una base en el ADN, alterando el triplete de nucleótidos. Pero la característica de esta mutación para que se llame silenciosa es que por más que se altere, no va a alterar el aminoácido que va a producir, pero sigue codificando el mismo aminoácido. Polimorfismos. En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN que forma el triplete de nucleótidos y este se modifica, pero aunque sí repercute en un cambio del aminoácido, el aminoácido que se coloca en su lugar tiene poca repercusión en la función de la proteína. Sustitución, donde debería haber un nucleótido, se inserta otro. Por ejemplo, en lugar de una citosina, se inserta una timina. Inversión. Mediante dos giros de 180 grados, dos segmentos de nucleótidos de hebras complementarias se invierten e intercambian. Dentro de ella existe la pericéntrica, donde se afecta al segmento que tiene el centrómero, la paracéntrica, donde se afecta al segmento que no tiene el centrómero. Translocación. Ocurre un traslape de pares de nucleótidos complementarios de una zona del ADN a otra. El intercambio de segmentos entre cromosomas no homólogos que puede ser o no recíproca. Algunos tipos de translocaciones producen abortos tempranos. Desfasamiento. Al insertarse o eliminarse uno de los nucleótidos o más de uno, se produce un error de la lectura durante la traducción. Esto conlleva a la formación de proteínas no funcionales. Missense mutation o mutación sin sentido. En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN, de forma que el triplete codifica para un aminoácido diferente del que debería. Es decir, en esa posición de la proteína habrá un aminoácido incorrecto, lo que puede alterar más o menos la función de la proteína, dependiendo de su localización e importancia. Nonsense mutation o mutación por detención previa. En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN, de modo que el nuevo triplete que se forma determina la señal del fin de la cadena de aminoácidos. La proteína se trunca y no se continúa formando a partir de ahí. Los tripletes stop son el UAA, UAG y UGA. Inserción. En este tipo de mutación se añade una o más bases al ADN original. De esta forma se puede alterar el marco de lectura para formar la proteína o insertar aminoácidos extra, que son inadecuados. Deleción. En este tipo de mutación se pierde una o más bases, es decir, se pierde un trozo del ADN, alterando la cadena proteica que debería formarse, y también su función. De esta forma se puede alterar el marco de la lectura para formar la proteína o eliminarla. En ocasiones las deleciones son tan largas que pueden comprometer un gen entero o varios genes contiguos. Duplicación. En este tipo de mutación hay un fragmento de ADN que está copiado una o varias veces, lo que altera la formación de la cadena de aminoácidos y la función de la proteína. De esta forma se puede alterar el marco de lectura para formar la proteína o insertar aminoácidos extra que son inadecuados. Frameshift mutation o cambio de la lectura. En este tipo de mutación se da cuando por inserción o pérdida de pares de bases se cambia el marco de la lectura.
Para la decodificación, las bases se leen de 3 en 3 cada 3 bases y determinan un aminoácido. Si se cambia el marco de la lectura, cambia la forma de agrupar estas 3 bases y se colocarán aminoácidos erróneos, habiendo la posibilidad de un triplete stop prematuro. Las inserciones, duplicaciones y deleciones pueden dar lugar a este tipo de mutaciones. Expansión por repetición. Muchas veces no son consideradas mutaciones puntuales, pero se trata de la repetición de tripletes o cuatripletes de nucleótidos, que son secuencias de ADN de 3 o 4 pares de bases que se repiten en serie. Una mutación por expansión va a ser una mutación en la que el número de repeticiones ha aumentado, lo que puede hacer que la proteína final no funcione correctamente. Finalmente, hay muchos tipos de mutaciones que no afectan a la proteína en sí, sino a la cantidad de proteína que se produce y en qué circunstancias o localizaciones se produce. Se deben a alteraciones en la expresión del ADN. Algunas regiones del ADN tienen una función principal de regular la expresión de los genes, y estas son zonas controladoras o reguladoras, que determinan qué zonas del ADN están silentes o están expresando. Las mutaciones en estos genes reguladores pueden dar lugar a alteraciones de más de un gen, ya que actúan como directores de orquesta. Ahora hablaremos de las mutaciones genómicas. Estas afectan al conjunto del genoma, como la poliploidía, donde se aumenta el número de juegos cromosómicos, o la haploidía, donde se reduce a una sola serie, o la aneuploidía, donde afecta al número de cromosomas individualmente, ya sea por defecto o por exceso.